Buenos días, bienvenidos a todos y a todas a este webinar, el primer evento de Gente con Recursos, un espacio virtual para explicar tendencias, compartir experiencias y tratar novedades sobre el mundo de los recursos humanos con los mejores especialistas. En esta sesión que vamos a, hoy, como decía, es la primera sesión que vamos a impartir, pero iremos haciendo pues periódicamente y en sesiones futuras pues temarios de recursos humanos, ¿vale? Así que os invitamos a participar y asistir a las siguientes sesiones que iremos a lo largo de esta sesión explicando en qué van a consistir también. Bien, estas sesiones queremos hacerlas de una manera pues dinámica, participativas, por lo que os animamos a que asistáis y a que participéis. Tenéis un apartado en la plataforma que se llama comentarios, ¿vale? Desde el que nos podéis plantear pues todas las preguntas, sugerencias, compartir experiencias. Se trata pues de unas sesiones que queremos pues que se lleven de una manera pues dinámica, que sean pues educativas, que sean eficientes. Por lo tanto, pues nos encantará que compartáis con nosotros todas las experiencias, porque al final estamos aquí pues profesionales de recursos humanos. Por lo tanto, pues creemos que es la mejor manera de poder aprender y de poder pues compartir experiencias, y qué mejor manera de hacerlo con especialistas del sector. Así que, lo dicho, tenéis ese apartado de comentarios, os iremos leyendo y daremos un espacio de tiempo pues para intentar responder a todas las preguntas que nos vayáis planteando. Mi nombre es Samuel Sánchez, soy Key Account en Grandes Cuentas de Wolters Kluwer, y hoy nos acompaña Paco Pascual, también como especialista de recursos humanos dentro Buenos días. de OpenHR. Os damos la bienvenida de nuevo. Y bueno, comentaros que en esta sesión y en estas sesiones que vamos a ir realizando periódicamente, vamos a ir utilizando términos y vamos a tratar términos que están en nuestro día a día, no solo en nuestro día a día laboral, sino también en nuestro día a día personal, ¿vale? Entonces, utilizaremos pues, términos como son pues, la digitalización, la tecnología, adaptación al cambio, comunicación, agilización de procesos, ¿vale? Son términos que, como decía, nos lo encontramos en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida laboral, y que son pues, muy importantes también pues, para las empresas. Fijaros que estoy ya desde un principio haciendo un paralelo entre lo que es la vida personal y la vida laboral, ¿no? Es algo que siempre ha estado presente, pero cada vez más coge una importancia muy relevante en nuestro día a día personal, pues dentro de nuestro trabajo, de nuestro día a día, de la toma de decisiones que llevamos a cabo en el ámbito laboral. Por ello, fijaros que cuestiones tan simples y tan necesarias que nos encontramos en nuestra vida personal, pues como somos consumidores de la inmediatez. Si yo quiero escuchar una canción, si quiero ver una película, quiero ver una serie, pues lo quiero tener ya, quiero consumir ese producto en el momento. Si yo quiero llevar establecer una rutina alimentaria, una rutina de ejercicios, pues ¿qué es lo que hago? Pues me descargo una aplicación que me facilita toda la información posible, me guía sobre los pasos a seguir, tengo un seguimiento, tengo unos datos que puedo explotar, que puedo ver pues mi desarrollo, mi crecimiento, y puedo tomar decisiones, ¿no?, en función de la información que tengo. Y además, pues me permite también pues poder compartirlo y poder comunicarlo a terceros. Fijaros que si esto lo llevamos a nuestra vida, como decíamos, a nuestra vida laboral, pues es al final lo que demandamos, ¿no?, en un trabajo, en un puesto de trabajo, pues esa inmediatez, tener la información necesaria, poder desarrollarnos, poder tener un seguimiento, poder tener comunicación. Por lo tanto, son puntos que, como decimos, muy importantes dentro de nuestra día a día y sobre todo de nuestra toma de decisiones. Hemos hablado también de la importancia de estos términos en las empresas.
Cuando hablamos de empresas, hablamos de organizaciones, hablamos de capital. Y el capital humano es el más importante, es el activo más importante de una organización. Es por ello que cada vez más las empresas son conscientes de la importancia y de la relevancia que tienen los departamentos de recursos humanos dentro de una organización. Al final son los encargados de gestionar pues, el activo más importante. Entonces, a partir de aquí empezamos ya a hablar de otros términos, ¿no? Pues como son personas, conocimientos, agilidad, talento, adaptación al cambio, y las organizaciones, como decimos, son conscientes que para poder ser competitivos en este mundo tan competitivo, tan cambiante, es necesario tener valores añadidos, ¿no? Poder ofrecer valores añadidos. Entonces, crea y tiene mucha importancia el talento. ¿No? Y la adaptación al cambio, como decíamos. Entonces, las empresas son conscientes de ello y son uno de los puntos y uno de los valores añadidos que hoy por hoy pues, cobra mucha importancia y relevancia. Si nos centramos ahora en los departamentos de recursos humanos y analizamos pues, el día a día de un departamento de recursos humanos y cómo estructurarse, al final, pues estamos un departamento de recursos humanos está en el centro de la organización. Es el eje central que permanece en permanente contacto con los diferentes ejes que forman parte de una organización. Si analizamos y vemos unos ejemplos, pues por ejemplo, un departamento de recursos humanos tiene que estar en constante contacto con dirección para pues, poder saber pues, las estrategias que tiene dirección, que tiene la compañía, poder facilitarle a dirección la máxima información posible, poder tomar decisiones también en función de lo que la dirección nos marca y nos guía y ser partícipes del business plan, digamos, de la compañía. Segundo punto, pues también necesita tener el Departamento de Recursos Humanos está en permanente contacto con el Departamento Financiero para poder facilitar, para poder nutrir de pues ratios de costes, ratios analíticos, estadísticos, recibir la información del Departamento Financiero. Bien, todo esto pues, nos hace que, como decíamos, tenemos que estar en contacto con dirección, con departamento financiero y también, por ejemplo, con los responsables de equipos de trabajo. Cuando hablamos de equipos de trabajo son aquellas personas que dirigen a un equipo que tienen que transmitir, pues, como decíamos, pues la estrategia, tienen que transmitir pues la idea y las necesidades de la compañía. Y por último, y sobre todo muy importante, pues la plantilla, la necesidad de gestionar la plantilla, la necesidad de comunicarnos con la plantilla, pero ya no solamente para transmitir toda esa información, sino también recibir feedback por parte de la plantilla. Bien, me hacéis un comentario, no sé si hay algún problema con el... Vale, me decís que todo bien, perfecto. Vale, como decía, fijaros con la importancia que tiene un departamento de recursos humanos, todas las conexiones que debe de tener y cómo debe de estar cohesionado, cómo debe de alinear la estrategia de la compañía con todos estos ejes que forman parte de la compañía. Y todo ello destacando también en una nueva situación tecnológica que coge un papel fundamental dentro de la compañía. Es por ello que, como decimos, es fundamental conocer la estrategia de la compañía, conocer a la plantilla y, como decíamos, alinear la estrategia con la plantilla y unida al talento, que es ese valor añadido que necesitan las empresas. Pues bien, ¿cómo fidelizar el talento? En España ha empezado a sonar la expresión de la gran renuncia. ¿Vale? La gran renuncia, pues al final estamos hablando del el movimiento de personas, ¿no? Las bajas voluntarias que encontramos, que cada vez pues, el número aumenta y dentro de las estadísticas pues, se ve claramente y es uno de los retos y preocupaciones que se encuentran las empresas y los departamentos de recursos humanos. Así que, sin más, para hablar pues, de cómo pues, fidelizar el talento, cómo lo gestionamos, voy a dar paso a mi compañero, a Paco, que nos va a guiar, nos va a orientar y nos va a dar pues, la información necesaria y nos va a ilustrar sobre ello. Adelante, Paco, si nos puedes presentar y ayudar, por favor. Pues gracias, Samuel, y gracias, Walter Kruger, por dejarnos participar con vosotros en este seminario tan interesante sobre un dilema que tenemos ahora mismo en recursos humanos, ¿no? Estamos hablando de la gran renuncia, que el concepto
se hizo más popular en Estados Unidos en el año pasado, donde después de la crisis sanitaria y comienzo de crisis económica, pues llegaron a cifras bastante inquietantes, ¿no? Estamos hablando de 4,5 millones de emisiones al mes en Estados Unidos. En España el problema es de una dimensión más reducida, pero ojo, no podemos quitarle importancia porque a lo largo del año pasado ya fueron un incremento de bajas voluntarias o de emisiones pues importante, creo que fueron 35.000 en todo el año 2021, pero ojo, solo en el mes de abril de este año son 5.000, o sea, estamos hablando de una continuidad. Y como digo, la situación macroeconómica en España es totalmente distinta a Estados Unidos. Siempre vamos en Europa un poquito por detrás de Estados Unidos y en España un poquito por detrás de Europa estando en Europa, ¿no? Pero es algo que sí está pasando. Ahora mismo, además de la crisis, vamos agregando crisis tras crisis. Si hay algo que permanece constante es que siempre estamos ya en una situación de cambio y además de cambio en crisis. Entonces, recursos humanos tienen que tomar un papel activo. No puede ser un departamento reactivo porque tenemos que anticiparnos a estos posibles bajas que pueden tener un impacto importante dentro de la empresa. Y nos tenemos que olvidar de mitos tradicionales, como que ¿por qué se van los empleados? Y bueno, como con estas respuestas reactivas, pues que no han sabido gestionar la presión en el puesto de trabajo los empleados, que la competencia le ha ofrecido un salario mejor, que no sabe lo que quiere, la marcha se debe a problemas con la cadena de mando, no se han entendido con sus jefes, la empresa cree que no puede medir la fidelidad de sus empleados, no tiene herramientas para hacerlo. Bueno, todo eso son respuestas reactivas, pero en recursos humanos no estamos para eso. Estamos para anticipar problemas y plantear soluciones antes de que aparezcan para minimizar el impacto en la medida de lo posible. Estos problemas no son importantes hasta que tienen impacto en la cuenta de resultados. Pero como digo, es que en España además nuestra problemática es muy distinta en Estados Unidos, donde las cifras allí son mucho mejores, a pesar de que viene, además de la gran renuncia, también viene una posible recesión y ahí están con los juegos de control del precio del dinero para intentar reducir el consumo, que bajen los precios, pero van camino a, si no lo hacen correctamente, a una recesión. Entonces, y nosotros estamos muy cerca también de esto. Por un lado, vamos a perder necesariamente, entonces, empleabilidad dentro de la empresa, pero por otro lado, los puestos críticos tenemos también que fidelizarlos en la medida de lo posible. Recursos humanos tiene que ejercer un papel proactivo en esto. No nos queda más remedio que anticiparnos al problema y darle solución. Voy a compartir una PowerPoint en la que intento explicar esto. Vamos a ver si soy capaz de hacerlo bien. ¿Me confirmas tú, por favor, Samuel? Sí, ahora te confirmo si lo vemos. ¿Lo estamos viendo? Vale, sí, está empezando, cargando. Perfecto, adelante. Vale. Bueno, aquí estoy intentando explicar los puntos en los que creemos que desde recursos humanos sí podemos ejercer un papel proactivo. El problema no lo vamos a encontrar, no por sobre la masa de empleados, pero en los puestos críticos es fundamental que tomemos un papel mucho más activo. Y las personas hemos visto que ya no se motivan solo por cambios salariales. El dinero no es el único incentivo. Hay otros aspectos que tenemos que cuidar, que tenemos que entender en primer lugar para buscar una solución, una alternativa. Nosotros, lo primero que vemos es que tenemos que entender cuál es el problema, el por qué pasan las cosas. Si no tenemos claro por qué pasan las cosas, va a ser complicado hacer una propuesta de solución. Yo he sacado un informe bastante interesante de Gartner Group. No sé si lo estoy compartiendo. ¿Se está viendo bien, Samuel? Sí, se ve correctamente. Sí. Una cuestión bastante interesante de cómo voy a entender desde recursos humanos cuál es el problema. Y nos hacen esta analogía. Vamos a pensar que los empleados quieren cambiar de empresa, de vivienda, perdón. Igual que quieren cambiar de empresa, vamos a hacer otra analogía distinta para hacer un buen análisis de por qué pueden pasar las cosas. Bueno, vamos a hacer esta analogía en la que el empleado decide, o una persona decide cambiar de vivienda. ¿Qué puntos le motivan para cambiar de vivienda?
que bueno, pues mi vivienda ya no está en condiciones, mi vivienda está en condiciones pero ya no se adapta a mis necesidades, otras viviendas parecen mejores, o yo quiero vivir en una nueva casa. Eso es curioso, ¿no? Porque puedes tener este enfoque de por qué quiero hacer cambios, me puede servir para buscar también desde recursos humanos por qué un empleado quiere cambiar de empleo. Entonces, ellos, como estamos hablando de Gartner, pues son muy dados a los cuadrantes de análisis, ¿no? Y hacen este análisis que me parece que es muy útil para recursos humanos, para cualquier profesional que quiera hacer un enfoque, identificar los puntos que motivan a los empleados, sobre todo los empleados críticos, a buscar alternativas, ¿no? Entonces, puede haber motivos activados por la empresa, más relacionados con la vida personal, más relacionados con la experiencia laboral o activado por el ambiente externo, ¿vale? Vamos a ver casos, ¿no? Bueno, pues en el caso en que influye el estado de la empresa o mi experiencia laboral, la casa necesita arreglos. Este sería el ejemplo, ¿no? Hay que arreglar lo que está roto. Entonces, ¿qué puede hacer recursos humanos? Bueno, pues vemos que hay una falta de reconocimiento entonces, una falta de oportunidades de crecimiento, una calidad también de la gestión de sus jefes, de sus managers, ¿no? También vemos otro tipo de motivación. Hay que humanizar la propuesta de valor porque hay otros factores que influyen en las decisiones de los empleados a cambiar no solo el aspecto económico, más relacionados con la vida personal. Entonces, estamos hablando de burnout, trabaja aquí, me está causando problemas de salud, desalineación con los valores personales, mi organización no toma una posición sobre mi justicia social, cada uno tiene también sus propios valores y los tuyos tienen que encajar también con los valores de la empresa. Flexibilidad, mi trabajo no me permite mucha autonomía sobre mi vida, ¿no? Conciliación familiar, ¿no? Pues vemos otro cuadrante en el que están, lo clasifican así, más relacionados con la experiencia laboral o activado por el medio ambiente externo. Otras casas parecen más interesantes. Hay que superar, entonces, selectivamente, mi casa no es tan atractiva como otras. Entonces, tendremos que reforzar la marca de la empresa. Hay empresas más interesantes por la que podría estar trabajando en las mismas condiciones. Un portfolio de habilidades obsoleto, ¿no? que tengamos una proyección profesional que la empresa actual no me está dando. O un salario no competitivo. El salario también es un impacto importante en la toma de decisiones de un empleado, ¿no? Otras empresas me pagarían por lo mismo un 20% haciendo el mismo trabajo. Y otro aspecto, otro cuadrante que ellos proponen como análisis es el relacionado con la vida personal y con el ambiente externo. Entonces, quiero vivir, por ejemplo, en vez de en una vivienda habitual, pues yo tengo otras expectativas y quiero vivir en un barco, quiero vivir en una autocaravana. Bueno, pues en ese caso tendremos que ver estabilidad financiera, puedo permitirme tomarme un tiempo libre para hacer otra cosa, crecimiento personal, puedo incrementar mis conocimientos y optar a otras opciones dentro de mi proyección profesional y nuevas aspiraciones en cuanto al estilo de vida. Quiero que mi estilo de vida sea algo completamente diferente. Bueno, pues en esta clasificación de posibles motivaciones para que un empleado pueda cambiar de trabajo, estamos diciendo ya cosas distintas a lo que estábamos planteando antes. El empleado no sabe lo que quiere, le ofrecen mucho dinero fuera en otra empresa, no hay una buena relación con sus jefes. Bueno, pues aquí vemos que con esta clasificación, en esta forma de identificar posibles motivos, nos van a dar, vamos a poder identificar puntos de mejora que nos va a facilitar el que tomemos medidas correctivas dentro de recursos humanos para mejorar la relación con los empleados y haya una mayor fidelización de los empleados. Vuelvo otra vez a la PowerPoint. Bien, uno de los aspectos que estamos comentando entonces dentro de este cuadrante es diseñar, planificar y propiciar un buen clima laboral. Si hemos identificado que hay determinados grupos de profesionales o que hay cambios que podemos hacer que mejoren la relación dentro de la empresa, entre los propios empleados o los empleados en la empresa, pues si ya hemos identificado puntos de mejora, pues tenemos una forma de solucionarlo. Uno de los estudios que hemos visto recientemente también es que hay determinados sectores donde hay más movilidad de profesionales. En concreto, el sector sanitario, después de toda la crisis que hemos tenido, crisis sanitaria, más las condiciones de trabajo también de los sanitarios,
pues están haciendo que haya una rotación muy importante, pero con bajas voluntarias, incentivado por los propios empleados estos cambios, y no es por una mejora económica salarial, sino por unas condiciones de trabajo mejores que las que han tenido. Este es un sector que sabéis que tiene es un sector muy específico, con unas condiciones laborales muy particulares, donde los hospitales tienen unas bolsas de empleo que fuerzan a que los empleados pues acepten unas condiciones de servicios pues un poquito exigentes, y si no las aceptas pues quedas de nuevo en la bolsa en una posición muy mal posicionados, y entonces te condiciona a aceptar unas condiciones de trabajo que no son las ideales, ¿no? O no es lo que ellos esperan. Por eso hay en ese sector también una rotación muy importante. Hemos visto también que hay otro sector, sobre todo el que tiene que ver con las empresas tecnológicas, informáticas, donde también una rotación, siempre tradicionalmente en este sector lo ha habido mucho, pero ahora con más motivo, y de nuevo por lo mismo. No siempre es una motivación económica, hay otro tipo de motivaciones, y es ahí donde recursos humanos tienen que hacer otro esfuerzo, ¿no? Para intentar ofrecer otras condiciones, con pues horarios de trabajo, teletrabajo, otro tipo de cosas que no teníamos prevista en años anteriores, que después de la pandemia y con la situación actual, pues que hay que reaccionar, porque el mercado es muy rápido, y si no tomamos medidas que puedan corregir este problema, pues nos vamos a quedar sin los mejores recursos, ¿no? Bien, esto es importante, ¿no? Establecer planes de conciliación entre la vida laboral y personal. Las condiciones de trabajo tradicionales han estado cambiando porque la tecnología nos lo facilita, y tenemos que adaptarnos a ello. Tenemos que ponernos a ser más empáticos con los empleados, ver su punto de vista, y si no ofrecemos unas condiciones que sí ofrecen otros competidores en el mercado, va a ser muy difícil retener el mejor talento, porque esta es una de las grandes motivaciones. El perfil profesional de hace 30 años no tiene nada que ver con el de las nuevas generaciones, que dan mucha importancia a su vida personal, y que la vida laboral no sea la prioridad, sino que facilite que su vida personal no se vea impactada negativamente. Por lo tanto, pues también tendremos que hacer un gran esfuerzo en esto, entender qué es lo que necesitan y hacer propuestas diferentes a nuestras propuestas tradicionales, ¿no? Las posibilidades de crecimiento profesional, esto también es muy, muy importante. Esto es un gran dilema en las empresas, porque los esfuerzos en formación y en capacitación a los empleados pues tienen un coste importante, pero si hay algo costoso, más costoso que formar a las personas, a los profesionales que se pueden llevar ese conocimiento a otra empresa, y todo tu esfuerzo de formación pues se pierde, pues si hay algo más caro que formar a los empleados, es no formarles, ¿no? Entonces, es un reto que tenemos que asumir. En Estados Unidos ahora están intentando, dentro de estas medidas de mantener al talento, están proponiendo incluso que estos esfuerzos económicos en formar a sus profesionales, que cuando con esa capacitación a través de máster, cursos externos, etcétera, pues están proponiendo como cláusula del condicionante que cuando una persona rescinda su contrato de forma voluntaria tenga que abonar esos costes de formación. Eso en España es impensable, nuestra legislación laboral no lo permite, pero llegan hasta ese extremo. Yo sigo pensando que tenemos que tomar medidas proactivas, no reactivas. Cualquier medida reactiva no te va a ayudar a resolver el problema. Pero de nuevo insisto, es algo que tiene que valorar la empresa, pero no formar a los empleados es mucho más costoso que formarles y asumir el riesgo de que esa capacitación le puede facilitar el que pueda irse de la empresa. Lo que tenemos que hacer es darles una propuesta tan atractiva como que quieran seguir manteniéndose con nosotros, ¿no? Mantener una escucha activa con los empleados cada vez necesitan más empoderamiento dentro de las empresas, que tengan un rol con una participación mucho más activa y con más responsabilidad. Y esto es algo que también ha ido evolucionando. Cada vez tenemos, y es muy útil, yo creo, para las empresas. La suma de cerebros de la casa va a dar un resultado mucho más interesante que dejar que solo
cabezas pensantes tradicionales sean los que tomen las decisiones. ¿Por qué? Porque con el día a día, quien está en contacto con la problemática que se encuentra en la empresa siempre son los empleados, mandos intermedios. Entonces, es muy interesante establecer un canal de comunicación interna, según lo que trabajamos mucho en OpenHR, para que haya una comunicación bidireccional entre recursos humanos y responsables, recursos humanos y empleados, empleados y responsables, empleados y recursos humanos, a través de encuestas, a través de encuestas de fidelización, de condiciones laborales. Es muy interesante recibir feedback de forma rápida y que sea sencilla también por los empleados, el facilitar información a recursos humanos que pueda tomar acciones siempre que mejoren la relación con los empleados y con la actividad de la empresa, ¿no? Realizar un buen proceso de acogida es fundamental, ¿no? Los procesos de onboarding. Yo incluso lo pondría también hasta en el caso de salidas de los empleados, ¿no? Tener un buen feedback de las personas que dejan la empresa para entender mucho mejor qué es lo que está pasando en esos procesos, ¿no? Pero el proceso de inicial de acogida es fundamental. Es algo que vemos que en muchas organizaciones es algo casi hasta traumático, porque no se le da la continuidad y el apoyo que necesita una persona cuando se introduce en la empresa. Todos estamos muy ocupados, llega el nuevo, te atiendo, te presento y te suelto y te doy tareas y te dejo. Hace falta una gestión más cercana a la persona, donde se le facilite de una forma mucho más sencilla toda la información, documentación, etcétera, pero además también la introducción en el grupo en el que va a estar colaborando, en el conocer a la empresa, incluso a los responsables de área. Yo creo que este esfuerzo, que no deja de ser también un esfuerzo por la empresa, es importante, es una inversión de tiempo, es una inversión que va a ser muy productiva. Hay un porcentaje también muy alto, hemos visto también informes en Estados Unidos donde sorprendentemente hay un porcentaje muy alto de incorporaciones, nuevas incorporaciones, que en menos de 2 meses vuelven a abandonar la empresa, y es precisamente por esto, porque no ha habido una acogida, una recepción del nuevo empleado de forma que facilite la integración y la conexión con su equipo de trabajo, con otras áreas, conocer mucho mejor la empresa desde dentro. Es fundamental, no se le puede dejar a un profesional con su reto, ahí tienes la tarea y ponte en marcha. La rentabilidad de una persona no es inmediata sin conocer todo lo que tiene, todos los factores que tiene alrededor, ¿no? Más cosas, establecer una estrategia de employer branding. Bien, esto es importante porque a todos nos gusta sentirnos en una empresa que tenga un prestigio importante. Y para eso no hace falta ser una gran empresa, hace falta que haya un sistema de comunicación externa e interna, que estén bien definidos las estrategias y los valores de la empresa, que yo como empleado conozca cuál es la estrategia de la empresa y cómo con mi actividad individual estoy ayudando a conseguir los resultados de la empresa. Esa identificación del empleado con su marca, con su empresa, pues es muy importante. El sentirnos orgullosos de trabajar en un equipo de trabajo, en una empresa que ofrece un valor que yo lo veo y que es positivo, pues es determinante, es muy importante. Y no hace falta una gran inversión en ello, hace falta sobre todo comunicación. Yo creo que es la herramienta fundamental para que los empleados se sientan identificados y vean que su tarea del día a día sí tiene impacto en los resultados, en la consecución de los éxitos de la empresa, ¿no? Bueno, ¿esto te lo paso a ti, Samuel, o continúo yo con esto? No. Perfecto. Sí. Muchísimas gracias, Paco. Creo que Sí. has dado unos puntos y unos mensajes, yo creo que muy clarificadores, y de la importancia de llevar pues bien controlado y gestionar todos estos puntos, ¿no? Porque al final, como decimos, ¿no? Y comentabas al principio, no solamente la parte económica es la que tiene pues un factor fundamental, sino que hay muchos aspectos que has ido comentando, ¿vale? Yo me he ido apuntando pues un poco aquellos que has destacado, ¿vale? Has hablado pues de seleccionar a los nuevos trabajadores, has hablado pues de diseñar, planificar, propiciar un buen clima laboral, o sea, un aspecto pues también fundamental, ¿no? Para que el trabajador pues se sienta a gusto. Has hablado pues de los planes de conciliación entre la vida laboral y personal, justo pues bueno, lo que comentaba al principio, ¿no? Ese paralelismo, ¿no? Que nos encontramos. Has hablado también de la posibilidad de crecimiento
crecimiento profesional. Creo que es algo también pues que todo el mundo queremos crecer, queremos evolucionar, o sea, un punto muy importante. Mantener la escucha activa de los empleados, es decir, conocer a nuestra plantilla, conocer cuáles son pues sus necesidades, sus opiniones, ¿vale? Por lo tanto, también estamos hablando de un punto muy importante. El onboarding, hablamos de corto plazo, o sea, desde el primer día necesitamos pues tener pues un proceso de acogida pues importante y que haga pues familiarizarse y entrar dentro de la estrategia y de la cultura de la empresa. Hablabas también de la analítica de experiencia del empleado, del dato, ¿no? Saber pues y poder reportar, poder analizar esa información y establecer pues como conclusión, muy importante lo último que has comentado, establecer una estrategia de employee branding para llevar a cabo todos estos procesos. Bueno, aquí hacer un matiz sobre lo que has comentado, comentaros que en sesiones futuras, ¿vale? Concretamente la semana que viene, el 17, vamos a llevar a cabo un webinar en el que enseñaremos, pues bueno, herramientas de cómo fidelizar el talento, ¿vale? O sea que os animamos a que asistáis a este webinar, ¿vale? En el que, pues bueno, entraremos un poquito más en la parte práctica. Dejaremos el enlace de inscripción en el apartado de comentarios por si os queréis apuntar y de nuevo pues, os invitamos a asistir a ello. Pues bien, Paco, si te parece, vamos a entrar un poco más en algún detalle de estos mensajes que nos has trasladado, ¿vale? Hemos dicho pues la necesidad de conocer a la plantilla, ¿no? Conocer a los equipos de trabajo, conocer la plantilla, porque al final lo que decíamos, ¿no? Necesitamos esa cohesión para poder pues mantener un buen clima laboral y tener pues que el trabajador esté pues alineado y esté contento con su día a día, ¿no? Entonces, uno de los puntos importantes, ¿no? Que decíamos es el dato, ¿no? El poder analizar el dato. Es clave al final tener unificado el dato para poder hacer un análisis de los empleados. Entonces, yo por mi parte, pues se me ocurren algunos datos, ¿no? Que yo creo que son muy importantes a analizar. En este caso, pues por ejemplo, pues me voy más a la parte económica, a la parte estadística y analítica, ¿no? Pues de saber pues los costes de personal, ratios de actividad, de absentismos, ratios de efectividad, ¿vale? Pero por tu experiencia profesional, ¿qué datos son los que habitualmente pues os demanda, ves que demanda un departamento de recursos humanos o una empresa para poder llevar una buena gestión de los recursos humanos? Sí, pues mira, como decíamos a lo largo de la presentación, va a depender mucho de la casuística de cada empresa, del sector. Ya he visto que en el sector sanitario, pues es un caso muy específico, pero porque es muy específico, pero muy fácil de identificar porque es el que tiene más rotación con bajas voluntarias de los propios empleados. Fíjate que hay muchos sanitarios que están demandando empleo. Sabemos que tienen este sector una falta de profesionales importante y algo que no encaja bien. Hay profesionales que no encuentran empleo, hay demanda de estas necesidades y, sin embargo, no se contratan sanitarios. Y cuando lo hacen en las condiciones verdaderamente con unas condiciones poco atractivas, muy mejorables en las condiciones, ¿no? Hablamos de la bolsa de empleo típica de los hospitales, donde se ofrecen pues como contratos una temporalidad distinta a las personas que ya tienen plaza, trabajando en turnos, festivos, etcétera. Es bastante complejo y unas condiciones psicológicas bastante duras. Entonces ahí los ratios no van a ser comparar tu salario con el del sector en otros centros, porque va a haber algo bastante aproximado. Conozco casos, ha habido, puedes ver también otros webinars, también se han publicado de algunos sanitarios, nos dicen que el salario no es especialmente la motivación, es que prefieren trabajar en un centro distinto al que están ahora mismo porque las condiciones son mucho más duras. Entonces, los datos que vas a evaluar en este sector van a ser distintos a, por ejemplo, en el sector tecnológico, donde, curiosamente, un porcentaje tan elevado que tenemos de desempleo en España y, sobre todo, en el empleo juvenil, ¿no? Que, lógicamente, el empleo juvenil es el que, de forma casi natural, debería estar incrementando este sector y, sin embargo, hay una demanda mucho más grande de la oferta de empleos. Hay más necesidades por parte de la empresa de los empleados que se pueden contratar, ¿no?
Entonces, vuelvo a hacer el cuadrante este que te he presentado antes, ¿no? Tendremos que hacer en cada empresa el ejercicio de primero entender el por qué puede estar pasando esto, por qué me es difícil encontrar talento en mi área, en mi sector, qué tengo que hacer para generarlo. Probablemente tenga que hacer un esfuerzo interno también de formación de esos recursos, ¿no? Yo te pongo el ejemplo práctico de OpenHR. Nosotros estamos incorporando profesionales a los que formamos internamente. Vienen con una formación previa, pero no buscamos solo profesionales cualificados ya con una experiencia previa. Preferimos hacer un esfuerzo interno y eso nos lleva a dar una mayor dedicación por nuestra parte, un sobreesfuerzo de los empleados que estamos dentro de la empresa para capacitar a las nuevas incorporaciones. De nuevo con lo mismo, con el riesgo de que todo ese esfuerzo, toda esa formación, pues no puedas retenerla después y te pueda ser rentable inmediatamente, pero no hacerlo nos lleva a no tener las personas cualificadas que nosotros necesitamos. Entonces, bueno, pues podemos buscar ratios en el entorno de selección, cuánto tiempo tardo en contratar a una persona con el perfil que yo quiero y con un promedio sobre el salario tipo del sector, por encima, hasta cuánto, o hacer ese esfuerzo de formación que me lleva también a una inversión interna de horas de hombre, que también tiene un coste. Entonces, como te digo, cada empresa, cada sector va a tener que evaluar qué ratios son los que necesitan. Desde recursos humanos, con una herramienta de recursos humanos, siempre vas a tener el dato y vas a poder definir tus indicadores de forma sencilla. Pero el trabajo complejo, por decirlo así, entre comillas, complejo, es el que yo como recursos humanos tengo que analizar dónde encuentro los puntos en los que tengo que hacer esfuerzo. Y no hay una fórmula matemática para todos, porque en unos va a ser las condiciones del ambiente de trabajo, en otro va a ser en el sector el promedio salarial que se mueve y entonces cómo puedo reducir ese coste. Entonces, ya te digo que hay muchos indicadores, pero que cada sector tiene el suyo específico y cada empresa dentro del sector. Exacto. Sí, aquí al final lo que decíamos, ¿no? El conocer la actividad, la estrategia de la compañía, el sector en el que estamos trabajando es vital porque necesitamos conocer la estrategia, necesitamos conocer la plantilla para poder tomar decisiones y analizar datos en función de en qué sector nos estamos moviendo. O sea, fijaros, pues la especialización que requiere. Estamos un poquito justitos de tiempo. Te voy a lanzar una preguntita más que yo creo que es muy interesante, ¿vale? Y luego ya pasamos a la ronda de preguntas con los asistentes. Uno de los puntos que yo creo que muy importantes a destacar es el tema de la inversión, ¿no? En recursos humanos. Hoy por hoy siempre ha sido muy complicado, ¿no? Pues cuando en recursos humanos enfrentarse pues a dirección, a cómo plantear, que hay que plantear pues que hay que hacer una inversión, ¿vale? Entonces, ¿qué puntos claves crees convenientes pues de cara a plantear a dirección hacer una inversión en recursos humanos? ¿Cómo podemos, como profesionales de recursos humanos, planteárselo a dirección? Pues de nuevo es interiorizar que el rol de recursos humanos no es un rol reactivo, tiene que ser un rol proactivo. A un CEO, a un director financiero, ¿cómo le podemos convencer de hacer una inversión, una inversión y no un gasto en la gestión de recursos humanos? Pues es muy fácil. ¿Qué es lo que va a entender un director financiero o un CEO? Pues, ¿cómo afecta esto a mi cuenta de resultados? Yo tengo una hoja de cálculo, donde tengo ingresos, tengo gastos, y en la Excel tiene que dar números negros, tiene que dar saldo positivo, ¿verdad? Entonces, tenemos que demostrar desde recursos humanos cómo con estas herramientas de gestión de recursos humanos vas a tener rentabilidad, vas a reducir la rotación de personas porque vas a tener información estratégica. Fíjate, un CEO desde recursos humanos con una estadística de una encuesta de compromiso de mandos intermedios, una encuesta de compromiso de empleados, va a identificar puntos de mejora que probablemente él no tenga en la cabeza y que haciendo acciones en esos puntos concretos va a tener rentabilidad inmediata. O yo he puesto como estrategia, como CEO, nuestro comité de dirección ha decidido estas acciones estratégicas, pero quiero ver el impacto que tienen los clientes y que me digan mis mandos intermedios y mis comerciales cómo están viendo ellos en su experiencia con el cliente final el resultado. Fíjate, desde recursos humanos con una encuesta y con estos perfiles, de forma inmediata va a poder facilitar esa información al CEO.
que va a tener datos tangibles, concretos. Claro que eso es muy rentable. Entonces, pues, sí. Sí, no decía, y además, pues con las nuevas tecnologías que te permite, pues eso, pues que dirección pueda obtener esa información de manera instantánea y de manera momentánea para poder, pues, analizar y, como decíamos, ¿no? Tomar decisiones sobre ello. O sea, que yo creo muy, muy interesante, lo que nos comentas. Bien, pues vamos a pasar a ese, como decía, quedan unos 5 minutitos. Vamos a pasar a este momento de preguntas, ¿vale? Os animamos a plantear preguntas en el apartado de comentarios. Ya tenemos alguna que vamos ahora a leer. De todas maneras, si alguna de ellas pues no logramos responderlas, pues lógicamente contactaremos con vosotros por privado para poder dar respuestas a ellas. Y lo dicho, animamos también a que planteéis pues sugerencias también y compartáis experiencias con nosotros, ¿vale? Tenemos una pregunta que nos comentáis. ¿Qué diferencias veis entre Estados Unidos y España en relación a la gran renuncia? Esto, Paco, que antes nos has comentado, ¿qué nos puedes decir sobre ello? Sí. Bueno, como decía también, te voy a dejar de presentar la pantalla. Nos veamos. Bueno, las cifras son totalmente distintas, magnitudes totalmente distintas, ¿no? Pero yo lo que sí veo es que España tiene unas condiciones actuales, no hablo ya de políticos, hablo de la situación real, de cifras, en los que estamos más cerca de la recesión que Estados Unidos. Estados Unidos está casi forzando, con la subida de tipos de interés que está haciendo Estados Unidos, está impactando en que haya un menor crecimiento del Producto Interior Bruto de Estados Unidos, pero porque le conviene, para evitar que la inflación se siga desbocando, ¿no? Entonces, han conseguido reducir casi 2 puntos. Desde junio hasta ahora han reducido con esa subida de tipos de interés la inflación. Pero bueno, es que ellos tienen mucho pulmón, ellos tienen mucho músculo y entonces sigue el consumo no se ha visto afectado por esto. Yo creo que en España el tema puede ser un poquito más complejo, más difícil, porque además de la crisis económica, pues también el impacto de la guerra, la energía, el precio que se nos está poniendo, pues todo empuja a que haya una situación económica más dura que en Estados Unidos. Pues esto nos va a llevar, por ejemplo, un ejemplo muy práctico que vemos en esta semana ha sido que Foreign Almusafes ha hablado de que tiene que hacer un ERTE porque faltan componentes y esto impacta en su actividad. Fíjate, en su cuenta de resultados, cuando hicieron sus previsiones iniciales en el año, no contaban con que tenían que parar porque le faltaba en su cadena logística componentes para fabricar. Fabrican porque están condicionados por la situación económica. Porque como no llegan materiales componentes para poder fabricar, tengo que parar la actividad. Pues tú imagínatelo desde un profesional y recursos humanos, el reto que tiene cuando en la misma semana están anunciando que en Sagunto Volkswagen va a crear una nueva planta de baterías eléctricas y de una tecnología que probablemente profesionales que están trabajando en Foreign Almusafes se lo puedan plantear, ¿no? Joder, prefiero estar en un proyecto en el que tenga una seguridad más seria que la que tengo aquí, donde me pasan estas cosas. O sea, la problemática de la economía en España es mucho más compleja y con muchas más oscilaciones que en Estados Unidos, lo cual a recursos humanos pues nos lleva también a tener unas casuísticas mucho más complejas, ¿no? Correcto, sí. Muchas gracias, Paco. Yo creo que ha sido bastante aclaratoria la respuesta. Tenemos más. Nos preguntáis cuáles serían los elementos claves a analizar por recursos humanos para detectar indicios de gran renuncia, ¿no? Y cómo se debería actuar. Sí, ¿me lo puedes repetir? Perdón, es que estaba Sí, viendo un comentario. perdón. Mira, nos indican cuáles serían los elementos claves para analizar por recursos humanos para detectar indicios de gran renuncia y Bueno, cómo deberíamos actuar, digamos. bueno, indicios lo vas a tener con los ratios de rotación inmediatos, ¿no? Y sobre todo lo que hay que analizar es qué personas son las que dejan la empresa. Pero yo sería más proactivo, yo incluso actuaría antes de que empiecen a producirse esas bajas de personas críticas, ¿no? Empezaría a trabajar antes identificando pues, a través del mapa de talento. Bueno, si es una empresa más pequeña, tú tienes claro quiénes son los perfiles claves, ¿no? en mi empresa, en mi actividad. Entonces, tengo que ver qué cosas le pueden motivar a estos perfiles, a este tipo de personas dentro de nuestra empresa, a este tipo de perfiles o de profesionales, pues para
anticiparme a la situación de que puedan cuestionarse si tienen mejores opciones fuera de nuestra empresa. Y no siempre es el cambio de salario, no siempre es el aumento de salario. Entonces, bueno, si hay un desgaste en la actividad profesional, pues entender cuáles son los motivos de desgaste o cosas que hasta ahora no he hecho y que a lo mejor con una inversión no demasiado fuerte por parte de mi empresa, pues puede contener este tipo de cosas. Como te digo, no hay una fórmula mágica, pero para arreglar lo que no funciona o algo que está funcionando pero se puede mejorar, tengo que trabajar en ello. Cada empresa tiene que ver lo suyo. Te he puesto este ejemplo antes, o os he compartido este ejemplo de Gartner Group en el que hacía esta forma de verlo de forma más gráfica, ¿no? Cuando no tengo claro por qué pasa esto dentro de las decisiones de los empleados, pues me establezco esto. ¿Por qué cambiaría? La motivación por la que cambiaría de casa. Pues puedes hacer una equivalencia con ello. Si quieres, luego también podemos compartir con las personas que están escuchando este webinar este gráfico porque me parece muy interesante. Cada uno tiene que establecer lo suyo. Sí, totalmente de acuerdo. Nos comentan también, sin duda se mostraría en el bajo performance, nos Sí. hacen este comentario. Bien, pues estamos ya concluyendo la sesión. Dejaremos un espacio abierto también por si planteáis más dudas, pues ya intentaremos responderlas por privado. Y bueno, de nuevo deciros pues que os animamos pues a participar, a asistir en estas sesiones. Como decíamos, pues vamos a llevar a cabo pues más webinars en los que trataremos estos temas, ¿vale? Mira, nos entra otra pregunta que nos dice, ¿qué pasa si focalizamos en mantener los críticos y hay fuga de los que damos por prescindibles? Bueno, si lo das por prescindible es porque ha llegado a la conclusión de que su esfuerzo cumple con el trabajo, pero no aporta gran valor. Bueno, en las empresas va a haber una rotación natural, eso no se va a poder evitar. La cuestión es que desde nuestro rol de recursos humanos tenemos que ver el impacto de cada uno de ellos. Que vamos a tener que reponer personas de forma natural, eso es parte de la actividad de recursos humanos. La cuestión es ver el impacto que tiene en el negocio también, el impacto que tiene en la actividad de la empresa. Porque también hay personas que tienen un perfil a lo mejor menos cualificado, pero que tienen un gran impacto en la gestión del negocio. Entonces, primero hay que identificar esos puestos, digamos, críticos, ¿no? Esos puestos que hacen que la empresa funcione de forma natural. Pues estoy pensando a lo mejor en un taller mecánico y que tenemos al hiperexperto que lleva con ese puesto mucho tiempo y está contento, pero que si se va él, muchos compañeros no van a mantener de la misma forma su actividad. Tenemos que identificar entonces esos puntos. Yo creo que el mapa de talento a través de la evaluación te va a identificar quién cumple, quién está por encima de las expectativas, quién está fuera de lo esperado. Y si está en el cuadrante bajo del mapa de talento, donde cumple pero no ofrece más que lo que se espera, bueno, pues es algo con lo que tenemos que contar. Incluso tal vez sea algo positivo también que haya una renovación por la parte baja del mapa de talento de personas que solo cumplen para tener gente que aporta mucho más valor, ¿no? Exacto, totalmente de acuerdo contigo, Paco. Bien, pues como decíamos, disculpad porque nos estamos yendo un poquito de tiempo. Esto quiere decir que da para mucho estos temas. Por lo tanto, pues bueno, animaros de nuevo pues, a asistir a los siguientes webinars. En el siguiente que vamos a realizar la semana que viene, pues hablaremos de qué herramientas, ¿no? Entraremos de lleno en las herramientas para fidelizar el talento. Hemos dejado enlaces de inscripción en el apartado de comentarios, ¿vale? Por si os queréis apuntar. Y también pues os animamos a entrar en nuestra newsletter, ¿vale? En el A3 News, ¿vale? En el que vamos enviando pues información y contenido interesante pues de laboral y de recursos humanos. Así que bueno, pues para estar bien conectados y bien informados os animamos a entrar en ello y que os podáis inscribir. No me queda más que agradecerte, Paco, pues cómo nos has ilustrado, nos has informado y nos has dado, pues yo creo, un resumen y unos ejemplos pues muy importantes, como decíamos, ¿no? Y necesarios dentro del Departamento de los Recursos Humanos y que es un gran reto al que se enfrentan las empresas y los departamentos de recursos humanos. Así que muchísimas gracias. Nos volveremos a encontrar junto con OpenHR en la siguiente sesión. Agradeceros a todos la asistencia, la participación y sin más, Paco, de nuevo, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima sesión.
Pues Samuel, muchas gracias a vosotros y encantados de colaborar siempre con lo que propongáis porque es un placer trabajar con vosotros. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Adiós, un saludo a todos. Hasta luego. Adiós, adiós.